Este día 9 de abril de 2018 no solamente estamos conmemorando el Día de la Memoria, del reconocimiento a las víctimas del conflicto en Colombia, sino que estamos también conmemorando el aniversario 70 del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder del liberalismo colombiano que entregó su vida a mediados del siglo pasado en un momento aciago, cuando se despertaban las pasiones de la violencia entre liberales y conservadores. Pero este año 2018 también estamos conmemorando dos aniversarios más. El 4 de abril de este año se conmemoraron 50 años del asesinato de Martin Luther King en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Un hombre que sin violencia, un hombre que haciendo un llamado a los corazones y las mentes de millones de estadounidenses transformó la realidad de los pueblos afroamericanos, de sus derechos a la inclusión, a la educación, a la representación política, a la no segregación y a la no discriminación. Pero también este próximo 6 de junio vamos a conmemorar los 50 años del asesinato de Robert Kennedy, otro líder también de la no violencia, otro personaje que cuando se enteró del asesinato de Martin Luther King, se dirigió a Indianápolis a comunicarle a la gente el asesinato de su líder, del reverendo Martin Luther King. Y en esa ocasión pronunció un discurso que es considerado uno de los discursos más importantes pronunciados en toda la historia de la humanidad, cuando hizo un llamado a sus compatriotas a superar los odios, a superar las divisiones, a superar la polarización, a reemplazar el odio por la compasión, a reemplazar el odio por el amor, a buscar una reconciliación. Y Colombia, en esta época, en este momento histórico, está a punto de definir cuál va a ser el futuro de la próxima generación. La próxima generación de colombianos que puede vivir dedicada a construir la paz, a lograr la paz, o puede recaer en la guerra, en la violencia, en el conflicto, en el odio, en las pasiones agresivas entre todos nosotros. Finalmente todos somos seres humanos, todos somos colombianos, todos hacemos parte de este país y todos tenemos la misión y la responsabilidad de sacarlo adelante. Por eso es tan importante hacerlo con la participación y la inclusión de las víctimas. El proceso de ganar la paz es un proceso que necesita y requiere de la participación y de la actuación plena de derechos de las víctimas. Sin las víctimas, sin el reconocimiento de su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero sobre todo a la no repetición, no es posible ganar la paz en nuestro país. Por eso, el desafío que tenemos es despejarle el camino a la ley de víctimas en materia presupuestal. Buscar que todas las víctimas puedan ser indemnizadas, que todas las víctimas a través de la Comisión de la Verdad, pero también a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, puedan acceder no solamente a la verdad histórica de lo que pasó en Colombia en 53 años de guerra y de conflicto, sino que puedan acceder a la verdad judicial, que les va a permitir saber las condiciones particulares, concretas, específicas de lo que le pasó a su ser querido, dónde están sus restos, por qué fueron asesinados, en qué condición los desaparecieron, por qué los secuestraron, por qué fueron desplazados de su tierra. Ese componente de restitución de tierras es un componente medular de la ley de víctimas. Y la agenda legislativa en materia de tierras va muy rezagada y va muy atrasada en el Congreso de la República. No ha sido posible avanzar en el catastro multipropósito, por ejemplo, que va a permitir trazar el mapa de la propiedad rural en Colombia para que millones de campesinos
que son poseedores de su tierra, puedan aspirar a ser titulares de la propiedad de su tierra, puedan aspirar a trabajar su tierra, a desarrollarla y a desarrollar también a sus comunidades. Pero hay otro gran desafío, que es preservar la vida de los líderes sociales en nuestro país. Varios líderes sociales han sido asesinados en los últimos meses. Los líderes sociales que tienen la capacidad de organizar a sus comunidades para defenderlas, para proteger sus derechos, para garantizar la participación efectiva de su gente en los procesos de desarrollo político, económico. Por eso, una de las grandes tareas que tiene el actual presidente, el próximo presidente, el actual Congreso y el próximo Congreso de la República es generar condiciones para proteger y garantizar la vida de tantos líderes sociales en tantas regiones de Colombia que están siendo amenazados, violentados o asesinados en medio de sus comunidades. Tenemos el reto también presupuestal. Obviamente, pensar en una ley que fue planeada para 4 millones de víctimas, que se ejecute para 8 millones de víctimas, es un desafío presupuestal enorme. Y este país ha hecho un esfuerzo histórico fundamental, como ningún país del mundo lo ha hecho. No hay antecedentes, no hay precedentes en el mundo de un país que haya dedicado recursos, que le haya dado reconocimiento a las víctimas, que haya creado una institucionalidad para atender a las víctimas del conflicto. 5 billones de pesos van invertidos en el proceso de reparación a las víctimas. 800,000 víctimas han recibido su indemnización. Claro que hay vacíos, claro que hay errores, claro que hay fallas, pero en esto la responsabilidad no es solamente de las instituciones del gobierno nacional, ni del Congreso de la República. Los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores tienen que ponerse la camiseta del proceso de desarrollo e implementación de la ley de víctimas. Tienen que asumir el compromiso no solamente retórico de poner a las víctimas en sus planes de desarrollo, sino de darles la importancia, la participación que requieren. Y yo celebro, señor presidente Efraín Cepeda, su anuncio de comprometerse a cabalidad con las curules que le van a permitir a las víctimas directamente, sin intermediarios, sin pasar por los partidos políticos, sino ellas directamente designando a quienes los van a representar en el Congreso de la República, en la toma de decisiones, en los debates de control político, para que las víctimas puedan estar presentes en esta institución. Pero no solamente en esta institución, sino que puedan aspirar, señor presidente, con plenas garantías a representar a su gente en las elecciones locales y regionales del año entrante. Presidente, yo quiero darle un agradecimiento a usted, al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, también, por su compromiso con el proceso de desarrollo de la implementación de la ley de víctimas, con el papel del Congreso frente a las víctimas, que está representado en parte por lo que estamos conmemorando este día. Este día es para escuchar a las víctimas, este día es para reconocer a las víctimas, para darnos cuenta que no son números, no son datos, no son estadísticas, sino son seres humanos que han sufrido los rigores de la guerra y de la violencia, pero que tienen el coraje y la valentía de levantarse y de superar su tragedia y su adversidad, y que estamos acá para decirles que no están solas, que las vamos a acompañar, que las vamos a respaldar, que las vamos a apoyar, para que logren el sueño, como decía Martin Luther King, de llegar a la tierra prometida. Esa tierra prometida para Colombia, que es un país en paz, sin odios, sin polarización, un país que es capaz de demostrar solidaridad, compasión, humanidad, y que es capaz de atender y preservar los derechos de las personas más vulnerables, más pobres y más débiles en todo el territorio nacional.
Los miembros, señor presidente, de las comisiones de víctimas, quiero hacerles un reconocimiento. Al senador Hernán Andrade, al senador Manuel Enrique Rosero, al senador Roy Barreras, a la senadora Doris Clemencia Vega, al senador Alexander López, a la senadora Claudia López, al senador Germán Barón, a la senadora Paloma Valencia, y en la Cámara de Representantes al representante Rodrigo Lara, al representante Albeiro Vanegas, a la representante Clara Leticia Rojas, al representante Norbey Marulanda, al representante Carlos Germán Navas Talero, a Heriberto Sanabria, representante a la Cámara, al representante Samuel Alejandro Hoyos, a la representante María Fernanda Cabal, a la representante Angélica Lozano y al representante Fernando de la Peña. Todos ellos, miembros de las comisiones de víctimas. Y también agradecerle a Suecia, a la comunidad internacional, a los países que han aportado recursos, que han aportado asistencia técnica para que el proceso de la ley de víctimas pueda salir adelante, pueda implementarse y pueda desarrollarse. Y quiero cerrar precisamente, señor presidente, con unas palabras de Robert Kennedy, cuando se dirigió a la multitud en Indianápolis, comunicándole la noticia del asesinato de Martin Luther King. En aquella noche hubo motines, disturbios, violencia en todas las ciudades norteamericanas por la noticia del asesinato de Martin Luther King. Pero en Indianápolis, a raíz de la intervención de Robert Kennedy, no hubo violencia ni hubo muertes. Robert Kennedy parafraseó al poeta griego Esquilo, diciendo lo siguiente, que resume los sentimientos que tiene cada víctima, el proceso que experimenta personal, emocional cada víctima. Incluso en nuestros sueños hay dolores que no se pueden olvidar, caen gota a gota sobre el corazón hasta que en nuestra propia desesperación, en contra de nuestra voluntad, viene la sabiduría por la terrible gracia de Dios. Y esa sabiduría es la que nos permite superar la violencia, el odio, la agresividad. Yo le ruego a Dios hoy, desde acá, y elevo una plegaria en la que espero ustedes me acompañen, para que Colombia pueda superar los odios, la polarización, la violencia, la agresividad, que nos reconozcamos todos como ciudadanos de esta gran nación, que nos dediquemos todos juntos a sacar adelante a nuestro país, a sacarlo de la guerra y de la violencia. Pero para eso hay que darle las manos a las víctimas, hay que ayudarle a las víctimas. Les pido por eso, señor presidente, un minuto de silencio, de reflexión, de plegaria, de acuerdo al credo que cada uno tenga, para que Dios nos acompañe y nos ilumine en este año crucial para el pueblo colombiano y para nuestro país. Gracias, presidente.